Entonces el ejercicio que vamos a hacer es este. Tienes esta función, quieres encontrar el dominio, los intervalos donde crece y decrece, así como los puntos críticos, y tienes que indicar si son máximos o mínimos. Entonces la primera parte, para ver el dominio, necesitamos que esto sea diferente de 0, ¿no? Ahora, primera cosa que sabemos, adentro del logaritmo solo puedes meter números positivos. ¿Por qué? Porque el logaritmo es la inversa de la exponencial. Entonces eso significa que por lo menos la parte de arriba de esto tiene que ser con x positivas. Ahora, ya restringiendo eso, vamos a ver en la parte de abajo qué cosas podemos meter. Entonces, para la parte de abajo necesitamos que 1 más logaritmo de x al cuadrado fuera igual a 0. Si esto pasara y tuviéramos una x que hiciera que esto te da 0, entonces esta x no la puedes meter aquí, ¿no? Porque quedaría dividiendo entre 0. De aquí podemos pasar el 1 restando y te queda que logaritmo de x al cuadrado es igual a menos 1. Y ya aquí ya acabamos. ¿Por qué? Porque esta parte es un cuadrado, entonces esta parte siempre va a ser positiva, mientras que el menos 1 siempre va a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que esto te dice? Lo que esto te dice es que no hay ninguna x donde esto se invalide. No hay x donde se invalide. Por lo tanto, las únicas x que nos tenemos que preocupar son las mayores que 0, porque son las que irían en el logaritmo, ¿no? Las únicas que aceptan la parte del logaritmo. Pero más allá de las x positivas, no necesitamos nada más. Entonces eso responde a la primera pregunta, y la primera pregunta es que el dominio de G es de 0 hasta infinito. Y ahí acabamos. Ahora, para la segunda parte te decía determinar dónde crece y decrece, necesitamos encontrar G'. Y esto es una división, entonces la derivada del de arriba, que es 1 entre x, por el de abajo, que es 1 más logaritmo de x al cuadrado, menos la derivada del de abajo. ¿Qué va a pasar con la derivada del de abajo? El 1 se va y luego esto es regla de la cadena. El 2 baja y queda 2 logaritmo de x por la derivada del de adentro. Y el de adentro es logaritmo de x, entonces te queda por 1 entre x. Y todavía falta multiplicar por logaritmo de x. ¿Por qué? Porque esto es la derivada del denominador y falta el numerador. Entonces falta otro logaritmo de x. Luego todo entre el denominador al cuadrado. Y podemos simplificar esto todavía más. Haciendo la fracción queda 1 entre x en esta parte y logaritmo de x al cuadrado sobre x. Luego menos, si hago toda esta multiplicación, queda 2 veces logaritmo de x al cuadrado entre x sobre 1 más logaritmo de x al cuadrado al cuadrado. Ahora, ¿se sigue viendo? Se sigue viendo. Este me mata un logaritmo y arriba queda como 1 entre x por este menos logaritmo de x al cuadrado sobre x. Este es el numerador. Entre el denominador 1 más logaritmo de x al cuadrado al cuadrado. Y luego te quedas viendo y dices, ¿qué tienen en común? Pero creo que ya no podemos hacer nada más. Ahora, para ver el signo de esto, ¿qué es lo que sabemos? Que la parte de abajo, esto siempre es positivo, ¿no? Porque es un cuadrado, entonces no importa qué número le pongas, siempre va a ser positivo. La única parte que va a cambiar de signo es la parte de arriba. Entonces, esta es la que me preocupa, donde cambia de signo. ¿Cómo voy a reescribir entonces nada más la parte de arriba? La parte de arriba es 1 entre x por 1 menos logaritmo de x al cuadrado. Este 1 entre x, lo que sabemos por la pregunta anterior es que el dominio son las x positivas.
Entonces yo sé que este 1 entre x también siempre es positivo. La única cosa que va a cambiar de signo es esta. Y de aquí, ¿qué sigue? Pues hay dos opciones, ¿no? Para que esto sea positivo, 1 menos logaritmo de x al cuadrado sea positivo, lo que tiene que pasar es que 1 sea mayor que logaritmo de x al cuadrado. Sacando raíz cuadrada, 1 tiene que ser mayor que, cuando tomo raíz cuadrada de este, es valor absoluto del logaritmo de x. Y de aquí se sigue que logaritmo de x tiene que estar entre 1 y menos 1. Ahora, ¿qué x's caen en esta cosa? Pues lo que puedo hacer es tomar exponencial. Como la exponencial es una función creciente, las desigualdades se mantienen. Es decir, la exponencial es así. Entonces, si yo tengo el 1 aquí, y tengo el menos 1 acá, y el logaritmo de x está en medio, ¿no? En alguna parte. Si se fijan, en términos de la exponencial, este es el eje x, este es el eje e a la x. En términos de la exponencial, si este es más grande que el logaritmo de x, en términos de la exponencial sigue siendo más grande, porque aquí es exponencial de 1 y aquí es exponencial del logaritmo, o sea, la x. Entonces, en esta parte puedo tomar exponencial y me queda e mayor que x mayor que e a la menos 1, que es 1 entre e. ¿Qué es lo que pasa? En esta parte el signo va a ser positivo, ¿no? Porque en esta parte esto es mayor que 0. Entonces, cuando x está aquí, la derivada es creciente, y cuando x no está aquí, la derivada la función es creciente, y cuando no está aquí, la función es decreciente. Es decir, escribiendo todo junto, lo que tenemos es que g crece en el intervalo 1 entre e hasta e, y g decrece en los intervalos de 0 hasta 1 entre e, y luego de la e hasta infinito. Y aquí ya sabemos cuándo crece y decrece la función. Ahora, ¿cuáles son los puntos donde te da 0? Los puntos donde te da 0 es justo en 1 entre e y en e. Lo puedes sustituir acá y darte cuenta que es cuando te da 0. Entonces, los puntos críticos son e y 1 sobre e. Falta ver si son máximos o mínimos, para eso necesitamos la segunda derivada. Entonces, esta era la primera. Entonces, para la segunda derivada hay que volver a derivar esta. Entonces, teníamos que g' de x era, estoy volviendo a copiar esto de aquí, 1 entre x menos logaritmo de x al cuadrado sobre x entre 1 más logaritmo de x al cuadrado al cuadrado. Y volvemos a derivar. G' de x es la derivada del numerador, entonces es la derivada de 1 entre x, que es menos 1 entre x cuadrado, menos la derivada del de acá. La derivada del de acá es una fracción por sí misma, entonces hay que hacerla toda. Para esa fracción es la derivada del numerador, que es 2 veces logaritmo de x por 1 sobre x. Esto es la derivada del numerador por el denominador, que en este caso es la x, menos la derivada del denominador, que es 1 por logaritmo de x todo al cuadrado. Y entre el denominador al cuadrado. Ahora, todo esto es la derivada del numerador de esta gigante. Y ahora esta gigante es derivada del numerador por el denominador. 1 más logaritmo de x, el logaritmo está al cuadrado,
luego todo al cuadrado, menos, y una vez que tenemos todo este pedazo, esta es la primera parte, esto es derivada del numerador de la fracción gigante. Falta menos la derivada del denominador, que es 2 veces 1 más logaritmo de x al cuadrado, esto por regla de la cadena, luego por la derivada del adentro, que es 2 veces logaritmo de x, luego por la derivada del adentro, que es logaritmo de x. Y una vez que derivamos todo esto, multiplicado por el numerador, 1 entre x menos logaritmo de x al cuadrado sobre x. Y ahora sí, todo esto es el numerador de toda esta fracción. Falta multiplicar por el denominador, y el denominador, cuando hacemos la de fracciones, es la derivada de f entre g es f'g menos g'f entre g al cuadrado, ¿no? Entonces falta elevar todo esto al cuadrado. Entre 1 más logaritmo de x al cuadrado, y este cuadrado lo elevamos al cuadrado, entonces nos queda la cuarta. Ahora sí, falta hacer el análisis con los puntos críticos. Voy a hacer nada más el de e, y ustedes pueden hacer el otro. ¿Qué es lo que pasa cuando meto la e aquí? Si se fijan, esta parte me da igual. ¿Por qué? Porque si este es algo elevado a la cuarta, o sea, esto siempre es positivo, esto no va a influir en el signo. Y en todos los demás, lo único que voy haciendo es metiendo la e. Entonces, voy metiendo la e y me queda menos 1 entre e cuadrada. Luego este pedazo, menos 2. ¿Qué pasa cuando meta la e en lugar de la x? Me queda en el logaritmo. Me queda 1. Entonces, ¿por qué? Porque el logaritmo de e siempre es 1. Entonces aquí es 2 por 1 entre e para esta parte, y luego por e, que se van a acabar yendo. Menos, y de nuevo queda el logaritmo de e, que ya sabemos que es 1, e al cuadrado sigue siendo 1. Entonces menos 1. Todo eso entre e cuadrado. Y esa parte está multiplicando a esto. Y de nuevo tengo el 1 más, y aquí al momento de meter la e, queda logaritmo de e, que es 1. Entonces es 1 al cuadrado. Y luego esto está con menos 2 veces 1 más, aquí voy a meter el logaritmo de e, que es 1, y entonces otra vez acaba siendo otro 1, por 2 veces, aquí es el logaritmo de e, que es 1 entre e, por, esto es 1 entre e, menos, y este pedazo es el logaritmo de e, que es 1 entre e. Entonces, y bueno, quedamos que el denominador no importa, entonces yo no lo voy a copiar. ¿Qué es lo que pasa? Que esta parte se va a 0, y el único que tenemos que checar el signo es el de arriba. Este es un 2 al cuadrado, entonces esto es un 4, no me importa el signo. Del único que me importa el signo es este. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, este 1 entre e mata este e. 2 menos 1 me queda 1. Entonces tengo menos 1 entre e cuadrada por el primero, y luego aquí voy a tener menos 2 menos 1, 1 entre e cuadrada. Y esto es menos 2 entre e cuadrada, lo cual la e cuadrada es positiva, el 2 es positivo, pero en el menos se vuelve negativo. Como esto es negativo, ¿qué significa esto? Que la función, acuérdense, sabemos que, o sea, ¿cómo se ve la función cuando es negativa? Pues es triste, ¿no? Porque es cóncava. ¿Qué significa? Que tu punto crítico pues tiene que ser un máximo. Entonces ya sabemos que e es máximo. Y lo mismo funciona con 1 entre e, nada más que va a quedar el signo al revés.